Tacitas para arriba. Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios con Jazz Contra. Muchachos, tacitas para arriba. Y yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este episodio, porque vamos a hablar de 3 métodos creativos que he podido utilizar con mis clientes, y eso me ha permitido pues cambiarles la vida en cuanto a contenido digital se trata. Y es que, muchachos, yo quiero decirles de verdad que existen diferentes mecánicas en las redes sociales para tú poner tu contenido y poder vender y enganchar más con tus clientes. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que tú aprendas aquí? Estos 3 métodos son rápidos, son fáciles, pero sí requieren de mucho, pero mucho esfuerzo tuyo. Vamos al número 1, muchachos. Y es que yo aquí me lo anoté porque si me están viendo en YouTube ya saben que aquí pueden ver todo, y ojalá que puedan ver esta tacita tan preciosa de Lego, muchachos, que está llena aquí de cafecito rico. Pero, ¿sabes qué? Yo me los anoté porque dije, no se me puede olvidar absolutamente nada. El método número 1, muchachos, es el poder hacer espejito, espejito, este soy yo. Ajá, así como lo oyes. Espejito, espejito, este soy yo. ¿Qué sucede con mis clientes? Muchos de ellos ya tienen experiencia haciendo videos, pero sí me he encontrado con varios que no les es cómodo hacer videos y no les es cómodo pues empezarse a ver, incluso empezarse a escuchar. ¿Qué? Así como lo escuchas, a veces ni siquiera se quieren escuchar porque sienten el tono de voz muy extraño, no se quieren ver a cámara, les da pena y empiezan a salir los 80,672,000.3 digamos que complejos. Sí, muchachos, complejos. Porque yo sé que a lo mejor tú dices, no, yo no tengo ningún complejo, yo estoy bien así, como soy y punto, chao pescado. Pero yo te voy a decir una cosa, la mayoría de personas, muchachos, cuando empiezan a hacer contenido, se empiezan a encontrar todas esas cosas que jamás se vieron tanto. Porque seamos sinceros, ¿cuánto es lo que tú te ves en el espejo? A ver, lo que tú te ves en el espejo es muy poco relativamente a lo que pasas en el día enfrente de personas. Pero como no te estás viendo todo el tiempo, pues realmente no es que te encuentres complejo. Sin embargo, cuando estás haciendo videos y haciendo contenido, empiezas a tener ciertas inseguridades que no te convienen. Entonces, este método creativo que yo he logrado hacer con mis clientes, del espejito, espejito, este soy yo, se trata de hacer ese músculo de video, pero de una manera más fácil. ¿A qué me refiero? Fíjate muy bien. Una de las cosas que más hago con ellos es que cuando comenzamos empiezan a hacer sus videitos, pero muy cortitos. ¿Por qué? Porque si tú haces videos cortitos, muchachos, te va a permitir sentir esa adrenalina que uno siente al hacer video, pues que se calme un poco. ¿Por qué? Porque mira, es como si, déjenme traer la puse demasiado lejos, pero aquí está mi tablita de Hollywood. Para quienes me están viendo en YouTube, pues aquí están, y quienes me están escuchando en el podcast, imagínense una tablita de cine, ¿verdad? De Hollywood. ¿Y qué sucede? Con los actores y con todo mundo, cuando van a empezar a grabar y les dicen, toma 1, clase de Facebook, ¡pac! En ese momento, en ese tablazo, pues se sienten todas las adrenalinas, te sube, te baja, sientes que tienes calor, tienes el nervio, y si me equivoco, y si no me acuerdo, y si no sigo la línea que tenía que seguir. Y todo esto viene adentro de tu mente, pero también de tu barriguita y de tu corazón, que ese corazón está que uno ya diría, ay, ese corazón se va a partir en 2 como el que tengo aquí a cámara, ¿cierto? Pero el que tú estés sintiendo que ese corazón late, es una buena señal. Es señal de que estás poniendo todo tu empeño y toda tu fuerza en que esos videos, mira, salgan chulísimos. Y eso está bien.
Entonces, lo que hago con ellos es que comenzamos a hacer videos tremendamente cortos. Cuando te digo tremendamente cortos, te estoy hablando de 15 segundos. Porque a lo mejor para ti tú dices, ay, no, pues para mí cortos son 4 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Pero para una persona normal que no tiene esta cancha y este músculo del video, pues muchachos, puede ser una cosa que dicen, ¿qué? No, por favor, no lo quieren y no lo aceptan. Así es que es mejor, muchachos, dejarlo a 15 segunditos. Haz unos videos de 15 segundos, manténlos en tu teléfono, vete viendo, autovete tú mismo, ve qué es lo que podrías mejorar. Estoy hablando muy rápido, no respiro, se me ve como sudo, tengo la cara grasosa, a lo mejor no me gusta cómo se ve mi cabello, no me gustó la ropa que me puse. Y todo eso, muchachos, vas a hacer un autocrítico, pero al final de cuentas tendrás que hacer un espejito, este soy yo. ¿A qué me refiero? Entre más tú te estés grabando y más tú te estés viendo y siendo tu autocrítico, en ese momento te va a tener que caer el 20, como decimos en México, de que ese eres tú. Es que no hay manera de cambiarte, es que no hay manera de operarte y entonces te vas a ver como otro, porque ¿qué crees? Aunque yo te ponga guapísimo, aunque yo te ponga guapísima, te quito los cachetes, te pongo un cabello más largo, lo que tú quieras, pero el interior es el que está saliendo en el video. Aunque no lo creas, la percha, o sea, todo esto que tenemos por fuera, pues es realmente algo que nos ayuda a mover y a proyectar, pero lo que está dentro, y si tienes mucho miedo, de todas maneras ser muy guapo, va a parecer que tiene realmente miedo al hacer los videos, no importa que sea el más guapo o la más atractiva. Así es que este primer método, hazlo, practícalo 1, 2, 3, 1000 veces si es necesario, hasta que logres un video que te digas, mira, no está tan mal, mira, no me salió tan mal. Así es que créemelo que te va a servir muchísimo. Para mí no falla, muchachos. Mis clientes los hacemos de 15 segundos. Y como se los dije, les digo 1, 2, 3, point, y ahí va sus 15 segundos, se van viendo y ellos mismos son los que se autodicen, mira, aquí me pareció que me faltó esto, porque son súper sinceros. Uno no nos podemos automentir, eso es una locura, así es que van avanzando a su ritmo. En el número 2, muchachos, ¿qué tenemos aquí en el número 2 y por qué está tan rayoneado este número 2? Es que mira, yo necesito que entiendas lo que es la palabra cacarear. ¿Qué? Sí, cacarear. Del verbo cacarelo usted mismo. Las gallinas cuando tienen un huevo y cacarean, que hacen así, eso es cacarear. ¿Qué es lo que yo hago? Yo digo en este segundo método que es especialízate y cacaréalo siempre. ¿A qué me refiero, muchachos? Estamos en una era donde todos buscamos especialistas. Oye, pero ¿por qué surgió esto? Si te pones a leer un poco y a investigar un poco, te darás cuenta que las personas estamos cansadas de aquella persona que te dice, ah, mira, yo vendo estos corazones, pero también vendo estas tazas. Ah, pero también, mira, te vendo este medidor por si necesitas hacer unas medidas. Ah, y también tengo estas plantitas que son súper bonitas. Entonces tú dices, bueno, ¿tú te dedicas a decoración? No, para nada. Yo soy contadora. ¿What? Entonces, todo esto, muchachos, entra dentro de una cajita que no muchas personas quieren comprar o quieren tener contacto. Hemos llegado a una época donde todos debemos de especializarnos en lo que primero pues sería que te hiciera realmente feliz, te sintieras pleno. Después, en algo que te redituara bien para poder vivir tranquilo. Y el otro punto sería que te especializaras en algo en que dices, soy tremendamente bueno. Y si tú me dices, mira, Jazz, la verdad, yo soy tremendamente bueno con las plantas. O sea, de verdad yo no sé cómo, por qué, pero lo traigo como que adentro de mí y lo mío son las plantas. Entonces,
¿qué te diría yo? Búscate un negocio que tenga que ver con plantas porque va a cubrir todos estos puntos que ya dijimos, que te hagan feliz, que seas tremendamente bueno y te ayuda a especializarte, porque el de las plantas no se va a poner a decir que también da a lo mejor cursos de finanzas, pero también quiere ser fitness, pero también, o sea, no. Zapatero a tu zapato, decían por ahí. Y es que lo mejor que tú puedes hacer es especializarte y cacarearlo. Por eso es que he logrado cambiar vidas de clientes que estaban demasiado confundidos. Llegaban conmigo a las asesorías y muchachos, por Dios, de verdad, era una cosa loca, porque es que mira, hago esto, pero también hago esto, pero también vendo esto, pero ¿what? ¿Y para qué tanto? Y lo peor era, y claro, era muy normal porque somos seres humanos, no tenemos 78 horas al día para poder hacer cosas, somos muy limitados de tiempo si te das cuenta y tenemos que cuidarlo como si fuera oro. Ese tiempo, muchachos, que ustedes tienen en sus manos, deben de saber administrarlo y ser lo más productivos posibles. Sobre todo si eres emprendedor, también eres ama de casa o eres un hombre que es tremendamente ocupado entre negocios que tiene, pero se quiere dedicar a una sola cosa y especializarse. Bueno, muchachos, pues obviamente el que tú lo cacarees, a lo que me refiero es que seas como la gallina. La gallina va a sacar un huevo, va a cacarearlo porque lo va a presumir, lo va a decir, aquí está mi huevo. Entonces lo que tú tienes que hacer es especializarte. Una vez que encontraste para qué eres bueno, soy bueno para las plantas, ya es perfecto. Vamos a ver todas las ramas y posibilidades que puede haber en las plantas, desde tener tu propio invernadero, a lo mejor ofreces tus servicios online o por las redes, de que no sé, no soy jardinero, pero a lo mejor soy muy bueno con las plantas y tienes plagas, o a lo mejor tienes algunas plantas que quieres reorganizar, pasarlas a nuevas macetas, qué sé yo. Entonces empiezas a tener ahí como que tus servicios y tus perfiles de tus redes sociales empiezan a hablar de qué. No de relojes, de plantas. Todo gira alrededor de las plantas, muchachos. Así como tengo yo aquí, si me estás viendo por YouTube, pues lo podrás ver, muchachos. Pero tengo una planta en la mano y le estoy dando la vuelta con la mano. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de las plantas. Hablas de hojas, hablas de tierra, hablas de los vasos donde lo pones, las macetas. Hablas de las que son artificiales, de las que no son artificiales y en fin. Entonces, tu vida se convierte en que desayunas plantas, comes plantas, cenas plantas, en las reuniones familiares y en las de amigos hablas de plantas. Eso es especializarte y cacarear el huevo y cacarear esta especialización es estar en tus redes hablando todo el tiempo de plantas, diciéndole a todo el mundo, te dije que me encantan las plantas, que tengo un negocio de plantas, que hago contenido de plantas, que conocí a alguien que también le gustan las plantas y me voy a casar con una planta. Así mismo, muchachos, es que ustedes tienen que estar todo el tiempo cacareando su especialización para que cuando alguien piense y diga, sí, Ramón, ¿qué Ramón? El de las plantas, ¡pum! Ya se le metió en la cabeza que tú eres el dueño y señor de cualquier tipo de negocio de plantas. Y ahí vamos a traer clientecitos. Número 3, muchachos. Y acá está mi número 3, rayoneado. Ya me conocen, muchachos. Yo soy de rayón. El número 3 es algo que a mí me fascina, me encanta. Mucha gente me conoce por eso. Y es la parte creativa. Es que la parte de la creatividad, muchachos, yo sé que a muchos se les atora y a mí me encantaría que entendieras una cosa. Uno no nace creativo, ¿ok? Sí te puedes hacer creativo y me pueden poner a quien ustedes quieran de frente porque yo nací creativa. Gracias a Dios, es una de mis fortalezas. Ok, pero también he tenido clientes que son cero creativos. Mira, cuando yo te digo cero, es cero. Pero, ¿qué es lo que hago? Este método que a lo mejor a ti te va a servir si te consideras que eres una persona que no eres creativa. Te voy a dar un ejercicio para que tú puedas decir sí o no. ¿Eres creativo o no eres creativo? Mira. Si yo te doy
muchos colores, ¿ok? Pero cuando te digo muchos colores, imagínate una torre aquí de colores, ¿verdad? Miles de colores. Y te voy a dar 3 recipientes. Esos 3 recipientes no le caben todos los colores. ¿Qué es lo que tú harías para poder acomodar? Entonces, algunos dirían, bueno, si tú me das todos esos colores y me das 3 recipientes, y lo vamos a ver aquí en mi cuadernito, pues muchos de ustedes dirían, bueno, mira, ya es muy fácil. Yo lo que haría sería agarrar esos 3 recipientes, ¿verdad? Que los voy a dibujar aquí en mi cuadernito para quien me está viendo en YouTube. Yo haría estos 3 recipientes, ¿verdad? Y pondría diferentes colores, pero en uno pondría los colores que más me gustan a mí. El otro pondría a lo mejor los que están más desgastados. El otro pondría a lo mejor un mix para poderlo guardar. O vendrían otras personas y me dirían, no, pues yo rompo esos tres recipientes de algún lado, los trato de pegar y formo solamente uno. En fin, las posibilidades de los que harían son infinitas, pero yo te diría que tendríamos que ver la más creativa, la que diría, oh, wow, esto ni a mí se me hubiera ocurrido. Pero tú puedes ver si eres creativo o no con este simple ejemplo. ¿Qué te sucedió cuando yo te empecé a decir, te imaginaste la montaña de colores? ¿Qué colores estaban ahí adentro? ¿Qué intentaste hacer de poner en los 3 recipientes? ¿Cómo tu mente reaccionó a eso? Así es como te das cuenta si eres creativo. Y la mayoría de nosotros lo somos, porque la vida nos ha puesto tantas pruebas para ser creativos. A lo mejor fuiste creativo un día que simplemente no había mucha comida en el refrigerador y estabas pasando por una racha mala. Bueno, pues te tocaba ser creativo y decías, San Huevo, ven a mí, huevo con jamoncito, huevo con tortillita, huevo estrellado, huevo revuelto, huevo, y tu menú simplemente era creativo. O también la vida nos pone otras cosas para ser creativo, como cuando no puedes sacar una caja del estacionamiento de tu carro porque está muy ancho, entonces estás pensando cómo le hago, por dónde lo saco. Y todo esto, muchachos, tiene que ver con tu destreza mental, pero también tiene que ver con tu creatividad. La manera en que abordas a una persona, la manera en que haces un video. Todo tiene que ver con creatividad en el día a día. Así es que a mí cuando me dicen, ay, no, pero tú porque naciste creativa, no, yo soy cero creativo, eso no es verdad. Las personas son creativas, lo que pasa es de que les cuesta aceptarlo. Y cuando tú aceptas tu creatividad, el mundo cambia por completo, muchachos. Entonces, este método de cómo ser creativo, el que yo uso con mis clientes es el siguiente, y espero que a ti te sirva para tu día a día, pero sobre todo para vender, para enganchar, para hacer tu contenido. Lo que yo más hago con ellos, pues no son ejercicios, sino que simplemente lo que les pido es que hagan cada vez los contenidos lo más creativo que puedan. ¿Qué tan creativo puedes hacer un post? Dime, ¿qué tan creativo? Si tú estás vendiendo, vamos a pensar, estos corazones, ¿verdad? Tú estás vendiendo estos corazones, es un prop de corazón. Entonces, ¿qué es lo más creativo? El empaque más creativo que podrías ponerle a este corazón. Algunos vendrán a decirme, no, pues lo pondría transparente para que lo vean así de bonito. Otros me dirían, no, pues yo le haría un empaque donde pudiera poner esta parte que se desmonta y la gente lo pudiera ver. Otros vendrían a decirme, no, pues yo le haría un empaque que tuviera un hoyito y que lo pudieran tocar por aquí. Ya sabes que hay unos hoyitos que luego les puedes tocar a los muñecos, sobre todo les picas el botón para que caminen o lo que sea. Entonces podrían hacer miles de cosas. En mi caso yo te diría que mi empaque sería hacer un cuerpo humano y se viera el corazón. Obviamente sería un empaque mucho más grande para que resaltara la parte del corazón. Pero yo lo que les hago a mis clientes es que hacemos ejercicios dependiendo de sus categorías. Si son un chef, si son a lo mejor reposteros, si son venden fajas, jeans, accesorios, ropa, a lo mejor son dentistas, ginecólogos, lo que sea, muchachos. Yo le digo, ¿qué es lo más creativo que tú puedes hacer para tal cosa? Y de esa manera
vamos adecuando su contenido y vamos adecuando su oferta para sus clientes. Créanmelo, muchachos, que sirve muchísimo. Intenta tú reforzar esta creatividad con lo que más puedas. Métele tiempo a la creatividad porque ella te puede redituar bastante. Vale mucho la pena. Así es que si tú quieres hacer estos 3 métodos, me encantaría que me contaras en los comentarios, donde sea que me estés viendo, en YouTube o en mis otras plataformas, o si estás dentro del podcast, pues también déjame en los comentarios, porque a mí me gusta el chisme, Junior, ya lo sabes. Y me encantaría saber de estos 3 métodos, cuál es el que va mejor para ti, como anillo al dedo. ¿Qué es lo que va mejor para ti? ¿Dónde te están fallando las cosas para que yo pueda ver, me pueda dar cuenta y hacer más podcasts para ayudarte? Así es que, muchachos, tacitas para arriba y nos vemos en el próximo episodio. No olvides, muchachos, si me estás viendo en YouTube, de prender la campanita, suscribirte, y si te gustó, mándaselo a alguien, Junior, que lo vaya a necesitar.